Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver el desarrollo de los retos de control automático de procesos del semestre 2023-2. Mi equipo está conformado por María José Valencia, María José López, Valentina Posada, Mariana Martínez y Alejandra Álvarez y María Isabel Chavarría. A continuación vamos a ver el desarrollo de los retos, que consiste en realizar un extrusor de filamento de botellas PET recicladas usando dos controladores de variable continua. Un primer controlador es el control de velocidad del avance del carrete del filamento, y el segundo es el control de la temperatura del extrusor del filamento. A continuación vamos a presentar el modelo matemático, la función de transferencia, los controladores que diseñamos para los mencionados anteriormente y algunas conclusiones. Para el modelo matemático vamos a tener como dos modelos por aparte porque pues el control se hace por aparte para el motor y para la resistencia. Entonces, en el caso del motor vamos a tener dos ecuaciones que son las que están en pantalla, que nos las compartió el profe, son del laboratorio de la semana 2. Entonces, a cada una se le va a hacer la transformada de Laplace por aparte y no es necesario linealizar porque pues ya son lineales. Luego lo que sería despejarlas para obtener una función de transferencia que queda en términos de la posición, pues de la posición angular y del voltaje. Porque en realidad lo que queremos controlar es la velocidad angular, entonces simplemente lo que se hace es multiplicar esta ecuación por S y ya, pues multiplicar la posición angular por S. Y al final, como ven en pantalla, tenemos una ecuación de tercer orden. Pero para el caso del control se va a utilizar una ecuación de primer orden porque este se hace pues de forma experimental y cuando se grafica se obtiene una función que es más o menos de primer orden, entonces en realidad se puede aproximar. Y para el caso del modelo matemático de la resistencia, esta sí es una sola ecuación que parte de un balance de energía, de la ecuación de potencia, que es pues lo que le entra al sistema, y también pues de la ley de enfriamiento de Newton, pues porque es una resistencia que se va a calentar. A esto el proceso es lo mismo, se le hace la transformada de Laplace, otra vez no es necesario linealizar porque ya es un sistema lineal y simplemente lo que se hace es organizar la transformada de Laplace para que quede en términos de lo que le sale al sistema sobre lo que le entra, pues lo que vamos a controlar sobre la entrada, que es la potencia. Entonces nos va a quedar la temperatura de la resistencia sobre la potencia y la ecuación pues de transferencia es la que tenemos aquí. Cabe resaltar que las ecuaciones, pues las funciones de transferencia que vimos ahorita son ambas en lazo abierto. Para lazo cerrado, pues ya se hace en el MATLAB y ya, eso es todo. Para la fabricación de la maqueta, primero descargamos las piezas para impresión 3D de la página proporcionada por el profe, de donde sacamos los engranajes y los soportes. Para esto le pusimos un porcentaje del 15% de relleno para imprimirlas. Ahora, para llevar a cabo nuestra maqueta fue necesario implementar 4 rodamientos 608ZZ, 2 tornillos M8 de 120 milímetros de largo, 3 tuercas, 4 arandelas, además de 20 tornillos M3 con su respectiva tuerca para poder realizar el ensamble. Para la parte electrónica necesitamos un motor reductor encoder 9 voltios, un controlador puente HL298N, una tarjeta driver y un kit de extrusión para impresión 3D. Para la boquilla de extrusión fue necesario abrir un poco más la boquilla con una fresadora y una broca de 2 milímetros, aunque recomendamos abrirlo un poco más grande. Además, debemos de tener en cuenta que se le debe de realizar un baño María a la botella para poder quitarle las impurezas al plástico y que cuando se corte pues quede mucho mejor para ingresarla en el extrusor. Y luego de realizar este montaje pasamos a realizar las conexiones eléctricas. Aquí, como podemos ver, el carrete está enrollando el filamento. Acá, como podemos ver, el extrusor está calentando el plástico, convirtiéndolo en filamento.
Para realizar el control continuo del extrusor se debe realizar una calibración, en donde lo hicimos a través de un Excel que nos brindó el profesor, en donde debíamos tomar la temperatura y en el voltaje que se encontraba. Esta debía aumentar exponencialmente para ir introduciendo los datos. Los datos nos los brindaba MATLAB o también se podían brindar desde el Arduino. Ya con esos datos hacemos un solver para ya así tener un PA, un PB y un PC en donde los obtenemos y ya los introducimos en el Arduino. También se pueden introducir en MATLAB. Bueno, siguiendo entonces con la calibración de los elementos de nuestro extrusor de filamento, el profesor de la materia nos proporcionó un MATLAB con el que nos podemos comunicar desde Simulink al código de Arduino para poder controlar todo este sistema. Entonces aquí, como les explicó Mariana, metimos ya los datos que obtuvimos de PA, PB y PC al calibrar la temperatura. Para este Simulink tenemos como entrada el voltaje del motor, que sería de 9 voltios, el voltaje de la resistencia, que sería de 24 voltios, y ya pues finalmente esto nos entrega unas gráficas. También como en cuanto a la calibración del motor, encontramos que era adecuado ponerle una ganancia de 1/55 para que el motor pudiera tener la respuesta que nosotros deseábamos. Como les comentaba, en este Simulink tenemos dos scopes, uno para la velocidad del motor y otro para la temperatura del extrusor. Entonces para el scope de la velocidad del motor va a salir la velocidad de referencia, que es la velocidad que vamos a poner un valor cualquiera de 0 a 100 al que queremos que llegue la velocidad de nuestro motor. Y la otra salida sería realmente la velocidad a la que está funcionando el motor. Lo mismo para el scope del extrusor, en donde tendríamos una temperatura a la cual querríamos que llegara, que sería la temperatura de referencia, otra vez un valor de 0 a 100, y la otra salida sería ya la temperatura a la que realmente está funcionando nuestro extrusor. Listo, entonces para ahora poder realizar en sí el control del sistema y que funcione de la manera que nosotros queramos, necesitamos primero obtener unos datos. Entonces esto lo vamos a obtener poniendo un valor cualquiera en el valor de referencia para ambos casos. Ponemos, digamos en este caso pusimos un valor de 40, miramos qué iba pasando en la gráfica para el valor de referencia y para la velocidad del motor o para la temperatura del extrusor. Luego, después de un tiempo, pasábamos a otro valor, pues en este caso 70, pero podría ser cualquier valor, solamente aumentarlo para poder tener un escalón en la gráfica. Entonces, así obteníamos los datos y calculábamos de cuánto era el escalón. Ya luego esto simplemente lo descargábamos en un archivo CSV para poder realizar el siguiente paso. Bueno, después de esto lo que hicimos fue filtrar los datos. Entonces para el motor lo filtramos desde 371 segundos hasta el final, que era como donde más estable se veía la gráfica. Y para el extrusor lo filtramos desde 260 segundos hasta 21.400, esto debido a que el extrusor en un punto dejó de calentar, entonces esto podía interferir con nuestro luego. Entonces creamos un segundo filtro, esto para poder disminuir los cambios abruptos en la gráfica. Aquí lo que hacíamos era que aumentábamos el valor por el que se multiplicaba ese, dependiendo qué tan despeinada estaba nuestra gráfica. En este caso nos sirvió multiplicarlo por un valor de 10 y ya pues nos daba una gráfica mucho más trabajable. Bueno, entonces para ambos casos, el motor y el extrusor, definimos que eran sistemas de primer orden y usando el método de Smith, que son usados para sistemas que tienen un estímulo de tipo escalón como lo son ambos casos, vamos a empezar por encontrar T1 y T2, que sería el 28.3% del tiempo y el 63.2% del tiempo del valor final. Una vez encontramos estos tiempos, podemos entonces encontrar teta y tau con las fórmulas de T1 igual a teta más tau dividido 3 y T2 igual a teta más tau. Para gamma simplemente sería el cambio de y en este tiempo de la gráfica dividido el cambio de u. Bueno, entonces como les había explicado, ambos eran de primer orden, entonces la función de transferencia es g igual a gamma dividido tau por s por 1. Y ahora lo que hacíamos era ir integrando cada controlador y viendo cómo se comportaba la gráfica. Entonces primero introdujimos el controlador proporcional y nos dimos cuenta de que la gráfica no llegaba al punto de referencia. Entonces metimos el segundo controlador, que es el integral. Aquí para el motor sí llega al punto de referencia y encontramos ya los datos. En cambio para el extrusor no llega al punto de referencia con los dos controladores, entonces tuvimos que meter el tercer controlador, que era el diferencial.
Bueno, y ya entonces estos datos lo que hacíamos era que los llevábamos al Arduino proporcionado por el profesor y ya de una vez introducidos mirábamos cómo respondía el sistema a estos estímulos de los controladores y nos dimos cuenta de que en efecto estos controladores nos sirvieron para poder llegar a las referencias que le pedíamos al sistema. Y aquí podemos comprobar la veracidad de nuestros controladores. Bueno, ya realizando la programación en el Arduino también tiene una posibilidad de ver una gráfica que visualmente es un apoyo para ver cómo se está controlando el motor. En este caso tenemos tres líneas, una que es la velocidad de referencia, que es la velocidad en la que nosotros queremos que vaya el motor, una línea de velocidad normal, que es la velocidad en la que está actualmente corriendo el motor, y una velocidad de error, que es la diferencia entre la velocidad de referencia y la velocidad en la que va el motor. Como podemos ver, ya estamos ingresando valores a la gráfica en donde empezamos con velocidades cortas y también velocidades altas. A la que máxima que llegamos es la velocidad de 100, en donde se puede ver que el controlador funciona perfectamente, donde la línea verde alcanza a la línea azul y se establece y continúa el flujo en esa línea así, hasta luego después de introducir otro dato. Entonces esto hace de que el controlador sí funciona y que cumple con el objetivo propuesto. Ya en la segunda gráfica en el Arduino podemos ver visualmente las tres líneas que nos ayudan a identificar si hay un control. Tenemos la línea de referencia en donde nos muestra a dónde queremos que llegue la temperatura, también la línea verde o la temperatura actual en la que está el extrusor, en donde esta va subiendo exponencialmente o bajando de acuerdo a cuánto queremos que esté la temperatura. Recordemos que para el extrusor se debió de hacer una calibración. En este caso, gracias a la calibración y a los datos que nos da el Arduino, podemos ver que tenemos una diferencia del 10 grados. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, ya sabemos que si queremos 210, nos va a dar un grado de 220 en la vida real y experimentalmente. Tenemos el valor, la temperatura de error, que como dije anteriormente era la temperatura de referencia con la temperatura real. Esta varía mucho ya que tenemos valores donde puede diferenciarse en el entorno, ya que varía con la dinámica que hay en los espacios. Entonces eso va a interferir en la gráfica mientras se va calibrando y llegando a la temperatura. Entonces, en conclusiones, tenemos que cumplimos con el objetivo de poder construir el extrusor de filamento y calibrar los datos de la temperatura de la boquilla del extrusor y la velocidad del motor para poder finalmente agregar los controladores requeridos para todo el sistema. Entonces cumplimos además con las condiciones definidas de que nuestra temperatura va a ser de 210 grados Celsius y que la velocidad va a ser de 15 revoluciones por minuto aproximadamente.